Amado Dios, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, Señor, que nos permites compartir, Padre Santo. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque hoy estamos terminando, Señor, el quinto mes del año, Señor. Cada vez pasa más rápido los tiempos, Señor. Cada vez pasan más rápido los días y vemos más cerca tu llegada, amado Rey. Dios mío, nos complace, Señor, el saber, Padre Celestial, que tú con amor y con regocijo todavía nos has resguardado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los que están conectados en este momento, Señor, y los que en un futuro lo estarán, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, sus alacenas, Señor, sus relaciones personales, sus hijos, Papito Dios. Todo lo que ellos hagan, te pido, Señor amado, que sea prosperado bajo tu voluntad, amado Rey. Gracias, Señor, porque definitivamente tú nos has resguardado, Señor, con tus poderosos ángeles, con tu mano protectora, Señor. Hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta, Señor, pero por el hecho de que no nos damos cuenta no quiere decir que no sucedan, Papito Dios. Por eso estamos aquí, Señor, dándote todo honor, toda gloria, amado Rey. Por eso estamos aquí dispuestos, disponibles en nuestro corazón, Señor, para este tiempo que tú has apartado. Señor, que no sea el hombre, Papito Dios, sino que sea el Espíritu Santo llenándonos de su conocimiento, de su edificación, Señor mío, de su consolación, Papito Dios, y que a quienes debamos ser redargullidos, Señor, que así sea, Padre Celestial. Yo me hago a un lado para que seas tú, Señor, que no sea mi pensamiento, que no sea mi querer, sino la palabra de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es de verdad un placer para mí estar nuevamente en esta noche, este fin de mes, ya terminando el quinto mes del año, ya comenzando el sexto mes. De verdad que los tiempos cada vez pasan más rápido, como lo hacíamos o se lo decíamos al Señor en esta corta oración, pero verdaderamente es que así es. Así es, cada vez se acerca más la llegada del Señor Jesucristo y es necesario que nos acerquemos a Él de corazón, que nos acerquemos a Él con ese amor que Él nos ha profesado en su palabra. Y es por eso que hoy traemos una enseñanza muy, muy importante. El Señor me regaló en su misericordia esta enseñanza que va a estar partida eh, muy posiblemente en dos enseñanzas, pero si el tiempo no nos da, pues serán tres. ¿Por qué? Porque el Señor esta mañana me hablaba sobre un tema que muy poco nos gusta hablar eh, en las iglesias, no nos gusta tocar, y cuando tocamos este tema, la verdad siempre, o la gran mayoría de veces, tampoco puedo decir que son todas las veces, pero sí la gran mayoría se toca de una manera equívoca. Es más, se tiene un gran tabú sobre este tema en el cual vamos a tocar. Es más, muchas personas no han llegado a los pies de Cristo debido a este tema. Y de ahí la importancia, el que el Señor me hablaba en su misericordia a mi corazón de que debíamos tocarlo. Amados hermanos, el tema que vamos a tocar en esta y en las siguientes enseñanzas con la ayuda del Señor, si nos tiene con vida, es sobre la ofrenda y los diezmos. Es un tema que ya durante el año y casi 3 meses que lleva este grupo de creado, no se ha tocado, no lo hemos tocado. Digamos que de pronto lo nombramos muy por ahí, por las esquinitas, como que toquémoslo así muy someramente, pero no profundizamos en él. La verdad, ninguna de nuestras enseñanzas está basada ni en el diezmo ni en las ofrendas, pero eso no quiere decir que este tema no esté en las escrituras. Y cuando hablo de que muchas personas no han llegado a los pies de Cristo, es que desafortunadamente un grupo de personas, y digo grupo porque no solamente es uno, sino varias personas, desafortunadamente han dado mal testimonio referente a lo que significa ser cristiano. Y muchas veces creemos que el cristiano o que el pastor es una persona que está enfocada
solamente en trasquilar a las ovejas, en sacarle la plata a las ovejas, y que a eso se dedica el pastor, que un pastor se dedica a hacerse rico, a hacerse millonario a costillas de los demás, con el trabajo de los demás, que él no trabaja, él se enriquece, obtiene lujos, obtiene riquezas, mientras que los demás están en pobreza. Y eso no es lo que me enseña la palabra. Eso no es lo que hace un pastor, eso no es lo que hace un hombre de Dios, que cuando Dios lo pone y lo delega a pastorear, esa no es su funcionalidad. Digamos que esto básicamente, la prosperidad, hablando en un tema económico, es algo que el Señor en su misericordia lo da, pero no quiere decir que la iglesia esté basado en esto. Pero como les digo, amados hermanos, el tema de las ofrendas y del diezmo es un tema tabú que no se toca, o cuando se toca de la manera equívoca. La idea de esta enseñanza, y digamos que lo principal, es predicar y hablar la palabra de Dios. Mi intención en ningún momento es que se genere algún tipo de recompensa, de ninguna manera. Por eso en la noche de hoy, y porque el tema es tan extenso, no voy a poder tocar todo el tema completo, pero sí voy a tocar, y espero que el tiempo me dé, para tocar un tema, el primer tema que vamos a tocar en esta noche. El primer tema que vamos a hablar en esta noche es sobre las ofrendas. Como les dije, nuestro tema central es la ofrenda y el diezmo, pero debemos tener claro, amados hermanos, la palabra de Dios, ¿a qué hace referencia cuando habla a las ofrendas? ¿A qué hace referencia cuando habla a los diezmos? Porque muchas veces malinterpretamos y no entendemos y no sabemos qué es. Y como les digo, se tiene cierto recelo de hablar por miedo a que las personas entiendan o malinterpreten lo que se está intentando enseñar. Por eso es que esta enseñanza siempre la ponemos en manos de Dios. Esto no es lo que debe mover la iglesia, vuelvo y digo, pero eso no quiere decir que no se deba hablar. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener en este momento, o podemos tener, me incluyo, algún tipo de falencia, no solamente económico, sino en el ámbito de que su vida se ve muy atacada en la parte financiera, y cuando un cristiano es tocado en la parte financiera es probado grandemente. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, desafortunadamente, que el mayor de los males en el mundo es el amor al dinero, al Dios Mamón. Eso sí lo tocamos en determinada enseñanza. Pero que debido a esto, cuando el cristiano o el creyente eh, se ve atacado en el área financiera, muchas veces o se puede devolver, o sus ojos pueden cambiar de rumbo. O sea, ya no están enfocados en Cristo, sino en las ansias por encontrar esas riquezas o esas ofrendas para supuestamente comprar algo que puede llamarse la salvación, o que puede llamarse, o se le cambia como el nombre, como la prosperidad. No estoy diciendo que la salvación es igual a prosperidad, no, sino que se malinterpreta en ese caso y se cree que una persona próspera es una persona salva, y que la que está en dificultades económicas es porque no ha sido salvo. Y no hay nada más lejos que eso, porque esa no es la verdad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que debemos entender, amados hermanos, es que la palabra nos habla sobre las ofrendas. Pero yo debo entender y comprender qué son las ofrendas. ¿Qué me habla o qué me dice a mí la Biblia referente a la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? Entonces, lo primero que vamos a definir es eso. Entonces vamos a tocar en esta noche 4 puntos, espero que el tiempo me dé. El primero de esos puntos es la definición de la ofrenda. Entonces la ofrenda de Dios, según la Biblia, se refiere a lo que se presenta a Él con el fin de adorarlo. Entonces, la Biblia es muy enfática en que la ofrenda es algo que se le da a Dios, pero no con el fin de tener una retribución, sino de darle la gloria y honra, de darle el primer lugar, de reconocer que Dios es nuestro rey, que Él es nuestro dador y nuestro sustentador. A eso se refiere con que
lo que nosotros le ofrendamos a Él, o que la ofrenda se basa en darle algo a Él, ya vamos a ver qué es ese algo, pero que en el momento en que nosotros se lo damos porque queremos adorarlo de la manera correcta. En ciertos casos tiene que ver estas ofrendas con sacrificios, con objetos, con animales, referente a lo que yo, ¿cierto? Como persona le puedo llegar a dar a Dios. No quiere decir que Dios necesite algo de nosotros, no. Pero para Dios ese acto de ofrendar es un acto que representa verdaderamente nuestra fe, como ya lo vamos a ver más adelante, y nuestra obediencia hacia Él. Algo que se resalta en toda la palabra de Dios es que esta ofrenda que se da, o sea, este algo que se da, que se le da a Dios, se da de una manera voluntaria. Si no es dada de una manera voluntaria, esto no es una ofrenda y ya cambia todo su contexto y ya vendría a ser un pago, querer comprar algo, ya sea con dinero, ya sea con un sacrificio, ya sea con un objeto o con un animal. Pero Dios no quiere eso, Dios no quiere pagos, porque la salvación no se obtiene por medio de obras, no, sino por medio de la fe. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, inmediatamente me arrepiento, cambio mi manera de actuar, el Señor actúa en mí perdonándome. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso la ofrenda no es algo que pueda comprar la voluntad de Dios, sino que la ofrenda es algo que se le da a Él para reconocerlo como nuestro Dios, para darle a entender que nosotros lo adoramos, no con compras, sino con el acto de la misma fe. Entonces lo primero que vemos en esta definición es que las ofrendas se le dan solo a Dios. Esta definición que acabamos de ver nos dice que se le da a Dios. Es una ofrenda bíblica, es la que se le otorga o se le da a Dios. Pero hay personas que le dan ofrendas a otras, ya sean personas, ya sean muchas veces hasta imágenes. Vemos que van a los templos, dan cosas, que se le postran a una estatua y le llevan ofrendas, o sea, algo. Ya como les dije, ahorita vamos a entrar a qué es ese algo, ¿sí? Pero esas ofrendas solamente deben ser dadas ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios merece la adoración. Él es el único que merece ser adorado. Él es el único que merece de nuestro tiempo y de nuestra entrega total hacia Él. La palabra es muy enfática a que el que le da ofrendas a otra, ya sea una cosa o persona, es merecedor de la muerte. Así de enfático es el Señor con el tema de las ofrendas. Si tú le llevas ofrendas, ¿sí? En términos de adoración a otro Dios, a otra persona o a un algo diferente de Dios, eso te hace merecedor de la muerte. ¿Por qué empiezo con esto? Porque debemos ver la importancia del tema que estamos viendo. En Éxodo capítulo 22, versículo 20 dice eso. Lo voy a leer de una versión que es más fácil de entender, que es la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Dice Éxodo 22, 20. Quien ofrezca sacrificios a otro Dios distinto al Señor, también será condenado a muerte. Miren cómo el Señor es enfático. Cualquiera que lleve sacrificios a otro Dios distinto al Señor será condenado ¿a qué? A muerte. Empezamos a mirar, bueno, de pronto yo que entiendo por ofrenda y si será que lo he hecho o no lo he hecho. Pero iniciando la enseñanza es muy pronto para decir si nos hemos equivocado o si lo estamos haciendo bien. Teniendo en cuenta la definición que acabamos de dar, debemos entender que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando sobre las ofrendas. Y lo que pasa, y sobre todo en el tema cristiano, es que muchas veces se cree que este tema de las ofrendas solo tiene que ver con el diezmo,
que como se los dije va a ser el tema que vamos a ver en la siguiente reunión. Esta reunión no se va a tocar el diezmo, vamos a tocar solo el tema de la ofrenda, pero se confunde muchas veces en el hecho que por allá en Génesis hay una cita en el capítulo 14 en donde Abraham le da los diezmos a un rey de Salem llamado Melquisedec. Entonces se cree que esa es la primera, digamos, ofrenda de la cual se habla en la Biblia, pero eso no es así, esto es erróneo. La primera ofrenda que nos muestra o que nos da la Biblia está con Caín y con Abel. Por eso empecé explicando que la ofrenda no está basada solamente en los diezmos, sino en cuando yo le doy algo a Dios. Y vamos a explicar esta primera ofrenda para entender el contexto de la reunión. En Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 4, vemos esta primera ofrenda que se le hace a Dios. Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra para ofrenda a Jehová. Miren, ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí empezamos a entender algo. Inicialmente, ¿cierto? Al inicio de la creación, con los dos primeros hijos de Adán y Eva, el mayor que era Caín y el menor que era Abel, cada uno de ellos le llevó una ofrenda a Dios. Caín le llevó una ofrenda de la tierra, de lo que él hacía. Él labraba la tierra. Y Abel llevó de lo que él hacía. Él era pastor. Entonces, ¿qué le llevó a él? El mejor de sus animales. Pero dice la palabra que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ese es el versículo que sigue, el versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando nosotros damos una ofrenda y no se recibe de la manera que nosotros esperamos? Que no nos contesta Dios de la manera en que nosotros queremos. Dice que decae nuestro semblante. ¿Cuántas veces hemos llevado algún tipo de ofrenda a Dios y como Dios no nos ha respondido como nosotros queremos, decaemos y decimos, no, ya con Dios como que hasta ahí llegué porque Dios no me escuchó. Yo hice lo que supuestamente yo debía hacer, pero Dios no me respondió o me respondió de la manera que yo no quería. Eso es algo que debemos ir trabajando y para eso es esta enseñanza. Entonces la pregunta que nos hacemos con los versículos que acabamos de leer es, ¿por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín? ¿Por qué a Dios no le gustó? Porque en primera instancia como que no dice, ¿cierto? Y no es tan fácil entender por qué no le gustó. La respuesta a esta pregunta, amados hermanos, la encontramos en el Nuevo Testamento y la encontramos en el libro de Hebreos, más exactamente en el capítulo 11, en el versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:4. Por la fe, oigan bien, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces, amados hermanos, este versículo es muy diciente. Comienza diciendo por la fe. Entonces aquí vemos que la ofrenda en sí misma no representa nada, sino la fe con que Abel, en este caso, entregó esa ofrenda. Es con fe que se entrega la ofrenda. No porque la ofrenda en sí nos justifique ante Dios. No porque yo le lleve algo muy grande, muy costoso, porque sea mejor en primera instancia que los demás, Dios la va a recibir con agrado. No, no. Es por la fe con que yo actúo que Dios recibe esa ofrenda con agrado o con desagrado. Porque bien dice la palabra que
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él recompensa al que de corazón lo busca. Pero no lo debemos buscar por la recompensa, sino porque Él es Dios. Por eso le damos la ofrenda, no por lo que vamos a recibir. Si lo recibimos bien, si no, no importa, sino porque Él se lo merece. ¿Dónde está eso? ¿Qué cita les acabo de dar? Hebreos 11:6, 2 versículos más adelante. Entonces, amados hermanos, ambos hermanos, ¿sí? Caín y Abel, sabían que quería Dios de cada uno, pero Caín no hizo lo correcto. Caín dio a Dios lo que quiso, lo que pensó que estaba bien, pero no lo que verdaderamente debía hacer. Cosa que sí hizo Abel. O sea, en otras palabras, amados hermanos, Abel actuó en fe, creyó a Dios, pero Caín fue incrédulo, no le creyó a Dios. Por eso terminó matando a Abel. Ustedes conocen la historia. Desde un principio, el corazón de Caín no estaba con Dios, sino estaba con Satanás. Entonces aquí entendemos que cuando yo le ofrezco algo a Dios, y mi corazón es un corazón que es interesado y se lo doy solamente porque necesito algo, pues muy probablemente, amados hermanos, yo no estoy actuando en fe, sino estoy actuando como un incrédulo, como una persona que no cree y que necesita algo de Dios y que por eso es que lo busca, pero no por amor. Por eso es que de esa manera nos dice el versículo Hebreos 11:4 que Dios justificó a Abel por medio de su fe, por medio de su obediencia. Porque la fe es el principio, pero esa fe se tiene que demostrar con las obras. Abel tenía fe, por supuesto, ¿cierto? Pero ¿cómo manifestó a Dios esa fe? Por medio de las obras, dándole esa ofrenda a Dios desinteresadamente, solamente con ese, esa sed de agradar a Dios mismo. Por eso Santiago, allá en el libro de Santiago, él afirma que la fe sin obras está muerta. Por eso Caín dio una ofrenda muerta, mientras que Abel lo hizo por amor a Dios. Lo primero que nos debemos preguntar es, lo que le estoy dando a Dios, se lo estoy dando con fe. ¿Le estoy dando una ofrenda viva o una ofrenda muerta? ¿Estoy buscando a Dios por interés o porque verdaderamente lo amo? Miren cómo el tema de las ofrendas no es como tan simple como hay veces no lo hacen ver. Entonces, entendiendo ya qué es la ofrenda, que es algo que se le da a Dios con la necesidad o con el ámbito de buscarlo, ¿sí? De agradarlo en su amor y de cómo ya se dio la primera ofrenda y cómo cuando ofrecemos algo al Señor, pero lo ofrecemos de la manera correcta, pues tenemos nuestra retribución. Ahora sí vamos a hablar de los tipos de ofrendas. Esa es como la parte, entre comillas, más larga de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de muchísimas ofrendas. Y podemos estar pensando, pero pues David, pues sí, nos está hablando de ofrecer a Dios, pero yo cómo sé que lo que le estoy dando es lo que Dios quiere, o la palabra de qué me habla respecto a esto, a qué tipos de ofrendas hay. Entonces vamos a ver algunas, claramente por el tiempo yo no, pues no puedo transmitirles todas las explicaciones sobre cada una de las ofrendas que da la palabra. Es muy largo, muy extenso, pero intentaré que se lleven como las principales en esta noche. La primera es que la palabra de Dios nos habla de un tipo de ofrenda que se llama ofrenda quemada. Eso está por allá en Levítico. Pero ¿qué es esta ofrenda quemada? Resulta que lo que se hacía para la ofrenda quemada era ofrecer un becerro, una oveja, una cabra o un ave macho para la expiación de la persona. ¿Y qué quiere decir eso de la expiación? Para la purificación, para la limpieza espiritual.
Y ese animal que se ofrecía debía ser sin defecto, perfecto, y se debía dar voluntariamente. No se debía hacer de una manera obligada porque si no Dios no lo iba a recibir y no iba a limpiar a esa persona. ¿Dónde está eso? Como les acabo de decir, está en el libro de Levítico, en el capítulo 1 y está descrito de los versículos 3 al 17. Claramente por el tiempo no se los voy a leer, les dejo la cita, solamente voy a leer dos versículos, los primeros, el 3 y el 4. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, sea ganado, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces la persona que necesitaba ser purificada, que necesitaba entrar a esa expiación, ofrecía, como les dije, un becerro, una oveja, una cabra o un ave, dependiendo de lo que tuviera, para que el Señor limpiara a la persona. Cuando ustedes leen todo el pasaje que les acabo de dar, ahí se dan cuenta cómo el Señor les decía que se debía hacer ese sacrificio. Y ese sacrificio no está en la Biblia para que cuando lo estemos leyendo, nos coja el sueño, sino porque todo lo que dice la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos está hablando de Cristo. Este tema de las ofrendas no está desligado de Cristo y ya lo vamos a ver al final. Es importante que lo leamos y lo aprendamos y no pensemos que la palabra está ahí porque sí. Entonces la primera ofrenda que nos habla la palabra es la ofrenda quemada. Pero hay otro tipo de ofrenda, es la ofrenda por el pecado. La palabra misma pues nos da a entender, ¿cierto?, de qué se refiere, pero vamos a explicar un poco. Y es que si alguna persona pecaba sin intención voluntaria, oigan bien, sin intención voluntaria de hacerlo, debía ofrecer a Dios un holocausto, un becerro, para que la persona fuese que limpia. También se hacía para la limpieza de los pecados de la persona o del sacerdote, que era el que hacía esa ofrenda, ¿sí? El que purificaba. Él también lo que hacía era que si la congregación estaba contaminada por algún pecado, ya fuese oculto o que se hubiese hecho involuntariamente, él ofrecía ese holocausto, ese becerro a Dios para el perdón de los pecados. Si alguien de la tribu de Israel pecaba referente a la ley de Dios, entonces el sacerdote ofrecía este animal, fíjese, ofrecía, daba en holocausto ese animal para que Dios recayera toda la ira sobre el animal y no sobre la persona, y así la persona era limpia, así la persona era ¿qué? Perdonada. ¿Dónde está la cita bíblica? Está en Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 35. Todo esto que les estoy dando va a quedar grabado. Por ende, ustedes van a poder volverlo a escuchar y ver las citas bíblicas si lo quieren así hacer, para que puedan profundizar un poco más en este tipo de ofrendas. Entonces ya vimos dos, la ofrenda quemada y la ofrenda por el pecado. Ofrenda quemada para purificación, ofrenda pecado para el que se había equivocado y pues debía ser perdonado por lo que había hecho. Hay otro tipo de ofrenda que es la ofrenda por la expiación y tiene mucha relación con la ofrenda por el pecado. Y es que cuando una persona fallaba y pecaba frente a las cosas santas del Señor, o sea, frente muchas veces a las propiedades, recuerden que el libro de Levítico pues fue escrito cuando el pueblo de Israel andaba con el tabernáculo de Dios, Dios y su presencia andaba en él, y habían personas que pecaban, ya fuera de palabra, ya fuera porque insultaban a alguno de los elementos o alguna de las personas que hacían parte de la propiedad del Señor. Entonces ofrecían o daban un holocausto para
que esa falla fuese perdonada, porque la persona entraba en una culpa. Entonces Dios, por medio de ese sacrificio, lo perdonaba. Pero resulta que esta ofrenda, a diferencia de las otras, como había un daño causado a lo material, esa persona tenía que pagarlo con el 120%. O sea, ¿qué pasaba? Si se había robado 100 pesos, ¿sí?, del templo de Dios, pues cuando ofrecía ese holocausto, obviamente se arrepentía, reconocía su error, ¿cierto? Y daba no los 100 pesos, sino tenía que dar 120 pesos. ¿Para qué? Para resarcir. Eso mostraba que la persona verdaderamente se había arrepentido por su falla y lo que había hecho. Esto está escrito también en el libro de Levítico, capítulo 5, versículos del 14 al 19. Entonces miren que ahí empezamos a ver las diferentes tipos de ofrendas que Dios pedía en el Antiguo Testamento. Había otro tipo de ofrenda que era la ofrenda de paz. Entonces esta ofrenda, amados hermanos, era dada para la reconciliación entre el pecador y Dios. Mostraba quién verdaderamente quería ser un siervo de Dios, quien quería servirle y estar en santidad, y quién no. Quien no lo hacía sencillamente se entendía pues que o era santo o sencillamente no quería tener ningún tipo de relación con Dios. ¿Dónde encontramos esto? En Levítico capítulo 3, versículos del 1 al 17. La siguiente tipo de ofrenda es algo que se llama ofrenda alzada y mecida. Esto representaba la consagración hacia Dios. Esto lo hacían muchos los sacerdotes cuando se iban a iniciar para servirle a Dios en el templo. Y se hacía también por medio en que se le daba al Señor o se le ofrecía al Señor por medio de un pan, se le daba carne, se ofrecía oro, aceite, granos o los animales. Entonces empezamos a ver que yo le puedo dar ofrendas a Dios y, como les decía, no necesariamente en dinero, ¿cierto? Sino con cosas en algunos casos materiales, pero como ya lo vamos a ver inmediatamente, también de una forma espiritual. La ofrenda no está solamente basada en un término material, sino en el simbolismo espiritual, que ahí es donde los judíos se equivocaban y donde muchos de nosotros nos equivocamos. Le damos lo material a Dios pensando que lo material va a resarcir todo el daño espiritual que estamos causando. Esto está citado en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, en los versículos 26 al 28. Se le dice alzada y mecida porque lo que hacían los sacerdotes era tomar esa ofrenda, ya como les dije, pan, carne, oro, aceite, grano o el animal, extendían sus manos y empezaban a mecerlo en acto de adoración y enfocado hacia Dios. Eso es lo que representa. La siguiente ofrenda, amados hermanos, de lo que nos habla la palabra, es la ofrenda referente a la acción de gracias. Se hacía un holocausto, ¿cierto?, en donde se le agradecía a Dios por todo su amor y misericordia, adicional por todo lo provisto, por todo lo que Dios nos da. Eso está en Levítico 7, versículos 12. Hay también otro tipo de ofrenda que se llama la ofrenda de libación o de oblación. Y ustedes dirán, uy, esos términos, eso tan enredado que David nos está diciendo. Yo sé que estos estudios, cuando uno toca los libros del Pentateuco, hay veces es difícil de entender, pero pues le pido al Espíritu Santo que nos ayude para poder tener claro lo que se está queriendo dar a enseñar en esta noche. Esta ofrenda de libación, amados hermanos, primero que todo, es una ofrenda en la que se derramaba agua, aceite o vino ante Dios. La libación se refiere a una ofrenda de líquidos y la oblación se refiere a una ofrenda de grano. Entonces se le rendía ofrenda al Señor, agradecimiento, ¿sí?,
por este tipo de bienestares que daba, por el líquido y por el pan o por el grano. Normalmente era el trigo que se ofrecía en ese caso. Esto lo encontramos en Éxodo 29:40 y también en Levítico capítulo 2 versículos del 1 al 16. Estas ofrendas que yo les acabo de decir son, digamos, de las que más se resalta en la palabra. Claro, ustedes dirán, pero esas no son todas. Correcto, yo solo se las voy a nombrar, no se las puedo explicar porque necesito continuar en el estudio para que podamos ver a cuál es el punto al que el Señor nos quiere llevar. Otras ofrendas que se daban se llaman, por ejemplo, las ofrendas voluntarias. Había otra ofrenda que era la ofrenda del incienso, otra ofrenda que también era una fiesta que hacían los judíos, que era la ofrenda de las primicias, o sea, se le agradecía a Dios con lo primero que daba tanto la tierra como las ganancias, como los primogénitos. Había también otra ofrenda que se llamaba por la transgresión, o sea, cuando uno afectaba a alguna persona de alguna manera, ofrenda por los celos, ofrenda de donativos, por el rescate de personas y una que vamos a tocar en la siguiente enseñanza, que es la ofrenda de diezmo. Entonces, fíjense que no hemos sacado nada ni hemos quitado nada de la palabra para acomodarlo. No, después de ver este tipo de ofrendas, ya sabemos cuáles son las clases de ofrendas de las que nos está hablando Dios, ¿cierto? Hay materiales y hay ofrendas espirituales, como lo acabamos de ver. Tú debes estar pensando, ¿yo qué tipo de ofrenda le estoy dando a Dios en este momento? Eso es lo que en este momento debes estar pensando, si lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, entonces, bueno, mira que esta enseñanza sí es para ti. Y si lo vienes haciendo, pues revisa con qué corazón lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque el tercer punto que vamos a tocar, amados hermanos, es cómo deben ser las ofrendas. Yo no debo dar una ofrenda porque sí. Eso tiene una razón de ser, tiene un trasfondo. Y lo vamos a ver rápidamente. Mire, las ofrendas, amados hermanos, primero que todo deben ser perfectas. Perfectas. Levítico capítulo 22-21 nos dice, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Sin defecto. Y amados hermanos, fijémonos bien en estas características de las ofrendas, porque ahorita vamos a ver si Cristo cumplía ese papel como ofrenda perfecta o si no. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta cuando hacemos o damos una ofrenda? Que debe ser la mejor de su clase. O sea, si yo dentro de los recursos que me ha dado Dios, ¿sí? No sé, tengo un ganado, pues entonces si le voy a ofrecer a Dios uno de mis ganados, pues no tiene que ser el que está enfermo, no tiene que ser el malo, el que ya, mejor dicho, no me sirve para nada, ese es el que le doy a Dios. No, tiene que ser el mejor, el más bonito, el más robusto, el más grande, el más gordito. Malaquías capítulo 1 versículo 14 lo dice. Miren tan fuerte que habla el profeta. Maldito, oigan, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amados hermanos, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Le estás dando lo mejor o le estás dando lo peor? Otra característica de la ofrenda debe darse de buena gana. Miren, ahí en el mismo capítulo de Levítico, capítulo 22, 18 y 19 dice, habla a Aarón y a sus hijos, está hablando Dios, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Entonces vemos que no solamente debe ser el mejor, no solamente debe estar perfecto
eso que le debemos a Dios, sino que adicionalmente lo debemos dar de buena gana, lo debemos dar de una manera voluntaria. Ahora, lo que le demos a Dios y esta ofrenda debe representar la justicia de Dios. Ese es el cuarto requerimiento. Y es que Malaquías 3:3 nos lo dice. Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata. Los limpiará como se limpia el oro y la plata. Luego ellos serán sacerdotes del Señor y le presentarán ofrendas aceptables. Estas ofrendas aceptables hacen referencia a la justicia de Dios. Entonces vemos, debe ser perfecta, debe ser la mejor de su clase, debe ser de buena gana que yo se la dé, ¿cierto? Y debe ser ofrecida en justicia. Ahora algo que nos falta a todos, y es que estas ofrendas deben ser dadas en amor y con caridad. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. En Mateo capítulo 5 versículos del 23 al 24, ya estudiamos esto, pero lo vamos a leer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces no es llevar una ofrenda ante Dios por llevarla. Ay, yo voy y la llevo porque es que, ay, ¿verdad que hoy ya es 30? No, toca ir a llevarle la ofrenda a Dios. Toca ir y llevarle el mercado al hermano. Toca ir, toca ir. No, no toca. Eso es algo que se da porque nace del corazón. Pero antes de eso Dios quiere que si tú le vas a llevar algo a Él, pero tú estás en rencilla, en pleito, en discordia con tu hermano, Dios no quiere que le des nada. Prefiere que lo dejes ahí, ve, te reconcilias con tu hermano, haces lo que tienes que hacer y ahí sí ve y le llevas esa ofrenda a Dios. De lo contrario, Él no la va a recibir. ¿Qué más nos dice la palabra referente a la ofrenda? Deben ser dadas en el lugar que Dios designe. Muchas veces tenemos dudas, bueno, ¿a dónde llevo esa ofrenda? ¿Dónde la llevo? ¿Será que la tengo que llevar a la iglesia de aquí, a la iglesia de acá, al pastor de aquí, al de acá? ¿A quién se la doy? Pues amado hermano, Dios va a poner en tu corazón a quién se la debes dar. Porque recuerda, no se la das al hombre, se la das a Dios. De una manera que espiritual, en donde lo que tú das, da fe por obra, ¿cierto? O sea, la obra reconoce tu fe de lo que estás haciendo es para Dios. ¿En dónde lo haces? Pues para un hermano, porque Dios no necesita una bodega llena de comida, llena de dinero. ¿Para qué? Él lo tiene todo, no necesita eso. Por eso hablábamos del amor y de la caridad. Deuteronomio 12, versículos del 5 al 6 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Todo Dios va a poner en tu corazón a quién debes ayudar y a quién no. Para ir terminando, aparte de eso, las ofrendas, amados hermanos, deben ser presentadas por el sacerdote. ¿Y qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos habla de el sacerdote? No quiere decir que lo debe hacer un hombre, sino que lo debe hacer una persona consagrada para Dios. Que si lo vas a llevar, pero tu vida está llena de pecados, tú no estás haciendo nada. Lo que estás haciendo es querer comprar un agrado de Dios. Y eso no le gusta a Dios. ¿Y qué más debe pasar? Que esas ofrendas deben ser llevadas en el momento exacto. Dios tiene un momento para que tú y yo llevemos esas ofrendas ante su presencia. Y lo dice Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha
ni de tu lagar. Dios va a poner en tu corazón, amado hermano, en qué momento lo debes hacer. Pero ojo, no dejes que el tiempo se te vaya y no lo hagas, ni tampoco lo hagas demasiado prisa. El momento exacto Dios lo pondrá. Pero todo esto, como les decía, ¿qué sentido tiene si yo no hablo de Cristo? Si yo no entiendo que todo esto que hemos estudiado referente a las ofrendas, todo esto lo cumplió el Señor Jesucristo. Y vamos a terminar esta enseñanza viendo a Cristo como la ofrenda perfecta. Porque muchos dicen, pero yo ¿por qué tengo que llevarle algo a Dios? ¿Yo para qué le llevo algo a Dios si Él no necesita nada? Sí, es verdad, Él no necesita nada. Pero Él fue la ofrenda perfecta para tu perdón y para mi perdón, para tu salvación y para mi salvación. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Cristo es la ofrenda perfecta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19 nos dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo es la ofrenda perfecta. Pero no solamente es la ofrenda perfecta, sino es la mejor ofrenda. Hebreos 10, 11 y 12 lo dicen. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo es la mejor ofrenda, porque anteriormente se tenían que hacer muchas ofrendas, pero eso no limpiaba al hombre. Cristo vino una sola vez y con esa perfecta ofrenda que fue Él mismo, se convirtió en la mejor de todas. Ahora, Cristo como ofrenda se dio voluntariamente. Fíjense, habíamos dicho que la ofrenda había que darse de buena gana, ¿no? Pues de buena gana se ofreció Cristo por ti y por mí. Filipenses 2, del 5 al 8 lo dicen. Haya pues en vosotros un sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Casi nada, ¿cierto? Voluntariamente. Ahora Cristo es el único sacrificio justo. Romanos 3, 21-26 lo dice. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Tú y yo pecamos, amado hermano, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero, ¿qué más hizo Cristo? Se ofreció por amor. El versículo que todo cristiano se debe saber, como mínimo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino, amados hermanos, mostrándoles a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado Dios, amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que nos has traído referente a la ofrenda, Señor. Que más que querer justificarnos nosotros delante tuyo, lo que queremos, Señor, es reconocer que tú eres la mayor de todas las ofrendas, perfecta. Voluntariamente te diste, Señor, la mejor de todas, Señor, ofrenda justa, Señor mío. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por tu obra, Señor, y por la oportunidad de ser salvo, Señor. Por favor, que hoy, Padre Celestial, sea un día, Señor, el que reconozcamos que todo lo que tenemos es por gracia y que no nos merecemos nada, pero que tú nos has amado de tal gran manera, Señor, que has dado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados con tan solo creer y tener fe. Que todo lo que te demos, Señor, esté limpio de contaminación, Señor, y que lo que hagamos sea voluntariamente para ti y solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.